velocidad relativa. Y lo podemos explicar de una forma muy simple. Si imaginamos, por ejemplo, un centro comercial y nos queremos mover a la segunda planta, normalmente hay estas escaleras, ¿sí o no? Si hay esas escaleras y nos ubicamos en ella y nos dejamos llevar por la fuerza que nos impulsa por la escalera, la velocidad que nosotros tendríamos es justamente la velocidad a la que sube la escalera. Esto es, si la velocidad de la escalera fuese, suponga, 1 metro por segundo, la velocidad que nos ve una persona en el suelo, ¿no? Este observador en el suelo, en el primer piso, verá entonces moverse a la persona en la escalera a la misma rapidez de la escalera. Pero, ¿qué sucede si esta persona se mueve? ¿No han hecho eso ustedes? Que la escalera va a una velocidad y ustedes de apuro van caminando sobre ella, ¿no? Ocurre. Ya. Entonces vamos a suponer, esta es la velocidad de la persona relativa a la escalera. Ponemos esa nomenclatura. La velocidad de la persona raya escalera. Entonces vamos a suponer que es de 1.5. Esta persona que está acá en el suelo, ¿seguirá viendo moverse a la persona a la velocidad de la escalera? No. ¿Más lento o más rápido? Más rápido, ¿no es cierto? Bueno, eso es velocidad relativa. En este caso, rapidez, si solamente hablamos de la magnitud, y velocidad, si además de la magnitud damos la dirección. Entonces, ustedes establecerían que la velocidad que tiene la persona relativa al observador, vamos a poner S de suelo, relativa al suelo, o a la persona que está en el suelo. Esta velocidad de la persona relativa a la persona que está mirándolo desde el suelo, ¿sería de cuánto? Si la escalera va a 1 y la persona sube a 1.5, 2.5, ¿no? Si la rapidez sería de 2.5, podríamos entonces establecer que la expresión que permite determinar a la velocidad como un vector, ¿no es cierto? Porque aquí lo ponemos simplemente como la rapidez. Pero si lo ponemos como un vector, hay que tratarlo como tal, como una cantidad vectorial. Sería entonces la velocidad de la persona relativa a la escalera más la velocidad de la escalera, que sería relativa al suelo, ¿no es cierto? Esa suma vectorial es lo que nos da entonces la velocidad resultante, la velocidad de esta persona vista por una que está en el suelo. Entonces por eso nos da el resultado de 1.5 más 1. Como ambas partículas están en la dirección de la escalera, entonces sumamos esos vectores, nos da 2.5, dirección de la escalera, ¿no? El ángulo de inclinación de la escalera. Otro ejemplo que podemos nosotros examinar con esto de velocidad relativa es, digamos, cuando un aeroplano navega, ¿no? Vamos a suponer, pongámoslo por acá. Veamos. Un avión, suponga, vuela rumbo al este. Entonces vamos a poner velocidad del avión con respecto al viento. ¿Y por qué digo que vuela rumbo al este? Porque es fácil de ver en el panel cuál es el rumbo que lleva el avión. Entonces, este dato, pongamos 200 kilómetros por hora, es la rapidez que marca el panel en el avión, 200 kilómetros por hora, y va rumbo al este. Si de repente ese aeroplano, ese avión, se ve sometido en una región donde hay viento, y el viento sopla al norte, entonces yo pongo con este vector a la velocidad para representarla del viento, pero esa es la velocidad del viento con respecto a tierra. Es decir, si yo pongo un instrumento en tierra,
estaría entonces determinando la dirección del viento y vamos a suponer que esta la conocemos y vale 70 kilómetros hora. Entonces, frente a una partícula como un avión que vuela hacia el este con una rapidez de 200 kilómetros por hora y que en el medio hay un viento con rumbo norte con una rapidez de 70 kilómetros por hora, una persona parada en el suelo ve enrumbarse a ese avión en esta dirección, la que determina la suma de los dos vectores, es decir, la velocidad del avión relativa al suelo, relativa a la tierra, es la suma de esos dos vectores. Entonces yo tengo que proceder a realizar la suma, ¿qué cosa? Vectorial, ¿no? Tengo que sumar los dos vectores, la velocidad del avión con respecto al viento, con respecto al aire, más la velocidad del viento respecto al suelo. Sumo. Como obviamente estos vectores no son colineales, tengo que sumarlo a través de, en este caso por Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el módulo de esta velocidad resultante? Sería entonces la raíz cuadrada de los 200, que sería este cateto al cuadrado, más la rapidez del viento, que sería 70 al cuadrado. Pero eso solo sería la rapidez que tiene el avión visto por una persona que está en la Tierra. Como además esta es una cantidad vectorial y necesito yo dar dirección, tendría que encontrar el ángulo, digamos, teta, si lo medimos con respecto a la horizontal. A ver, primero calculamos esto. ¿Cuánto nos determina? La raíz cuadrada. 211.9. Ya. 211.9 kilómetros sobre hora. Ahora, ¿cómo determinamos la dirección? Tangente, ¿no? Tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Es decir, la relación de la rapidez del viento con respecto a la rapidez del aeroplano respecto a la Tierra, perdón, respecto al viento. Entonces, teta es igual al arco tangente de ¿cuánto? 70 dividido para 200. Esto sería entonces el rumbo que debería fijarse, en este caso debería llevar el aeroplano como resultado del viento, ¿verdad?, que lo empuja hacia el norte. Entonces, esta es la ruta que seguiría el avión. Y este es el avión enrumbado, de acuerdo a la posición de los alerones y todas las coordenadas que debe dar el piloto, tomando en cuenta las condiciones climáticas, el viento, digamos. Para llegar a este punto hay que considerar cuál es la velocidad del viento, qué dirección tiene el viento y a qué rapidez se está moviendo y en qué dirección. Porque este es el rumbo que finalmente va a realizar el aeroplano con respecto al suelo. ¿De cuánto estamos hablando de la dirección? 19.3 grados. Eso es entonces velocidad relativa. Ahora, pero mire, detrás de esto también, no necesariamente a veces uno se trata de encontrar el vector resultante. Porque, a ver, suponga que tiene este triángulo y usted conoce la rapidez con que una persona parada en la Tierra ve moverse el avión. Y que también conoce la rapidez que marca el aeroplano en el panel del avión. Porque esto es la lectura que el piloto hace en el avión. Esta es la rapidez que vería una persona moverse el avión en el suelo. Y que la pregunta sería entonces, ¿cuál es la rapidez del viento? Todas estas son velocidades relativas. Entonces, en el caso de querer calcular la velocidad del viento, ¿qué operación nos permite determinar eso? Claro, si usted tiene esto, despejar, ¿no?, una diferencia, la velocidad del avión con respecto al suelo menos la velocidad del avión con respecto al viento. Pero esta es una diferencia de cantidades vectoriales.
¿sí? Entonces, hay que distinguir en un problema qué velocidad relativa es la que estamos encontrando.